Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Leopoldo Ardila Lozada. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del programa Tecnología de Saneamiento Ambiental. En este momento voy a contar el paso a paso de la caracterización de los residuos sólidos generados en mi casa y la construcción de un compostador casero, en base al curso de Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. Inicialmente se realizó el diagnóstico de la vivienda, donde se puede encontrar que es una casa de 200 metros cuadrados, es una casa grande, ya que es una finca y a su vez tiene un área verde de 150.000 metros cuadrados, lo cual corresponde a 15 hectáreas cultivadas. Viven allí 6 personas y después del diagnóstico realizamos el plano de la vivienda. El plano se hizo con el programa AutoCAD. Cada una de las medidas que podemos observar acá están en metros y la casa en sí tiene un área de 10 metros por 20, la cual corresponde a 200 metros cuadrados, y a su vez podemos observar cada una de las medidas de las partes de la casa. Y de la misma manera, la medida de la entrada. Luego se realizó la recolección de los residuos generados. Esta actividad se realizó en la segunda semana de septiembre, del 7 al 14, y durante ese tiempo se logró recolectar residuos como papel y cartón, plástico, vidrio, residuos peligrosos también e inertes. Se hizo la respectiva separación en la fuente, los residuos se empacaron en bolsas y en baldes y después se realizó el peso húmedo de cada uno de ellos. Una vez se obtuvo el peso húmedo de cada uno de los residuos, se apuntaron en esta tabla donde podemos ver la composición de los residuos sólidos domiciliarios y respectivamente hallamos el volumen por día y el porcentaje. Como podemos observar aquí, podemos ver las fórmulas, y para poder hallar, por ejemplo, el porcentaje de los residuos sólidos, tuvimos que tener en cuenta el peso húmedo. Por ejemplo, el peso húmedo, por ejemplo, los residuos sólidos orgánicos, el peso húmedo de los residuos sólidos orgánicos en esa semana fue de 20 kilos. Se multiplicaron por 100 y se dividieron en la totalidad de los residuos sólidos generados, o sea, la suma de todos los residuos, podemos observarla acá, 38.3 kilogramos. Entonces, bajo ese valor se dividió para obtener finalmente un porcentaje del 52.2%. Cada uno de los residuos se realizó esa respectiva fórmula para hallar el porcentaje. Y a su vez el volumen se realizó con otra fórmula que consistió en el peso húmedo, dividirlo en los días de la semana que se hizo la recolección. Fueron 7 días, entonces por ejemplo 20 se dividió en 7 para un total de 2.86 kilogramos por día. Luego después se tuvo en cuenta el contenido de la humedad. Los residuos sólidos se sacaron a sol durante 4 días, como podemos observar, y en el caso de los residuos, perdón, y en el caso de los residuos orgánicos, se expusieron al sol y a su vez, aparte del compostador, por debajo se colocó un recipiente para que el lixiviado que saliera de allí no fuera a contaminar el suelo. Bueno, se hizo esa actividad con todos los residuos durante 4 días.
para finalmente después pesarlos y obtener el peso seco de cada uno de los residuos. Después de haber obtenido el peso seco de cada uno de los residuos, se realizó la tabla 2, que fue para hallar finalmente el porcentaje de humedad en cada uno de los residuos. Y para hallar el porcentaje de humedad se tuvo en cuenta la siguiente fórmula, que fue W1, que corresponde al peso 1, menos W2, que corresponde al peso seco, peso húmedo menos peso seco, dividido, por ejemplo, dividido en W1, o sea, dividido otra vez en el peso húmedo por 100. Entonces, por ejemplo, en este caso fue 20 menos 11.9. Ese resultado se dividió de nuevo en 20 y se multiplicó por 100. Y ahí obtuvimos el porcentaje de humedad de ese residuo, que fue de 40.50%. Y esa misma operación se realizó en cada uno de los residuos. Después de haber realizado esta actividad y después de haber llenado la tabla, hallamos el porcentaje de producción per cápita. O sea, en pocas palabras, cuánto produce por persona en el día. En el caso de la vivienda donde yo vivo. En este caso, se tuvo en cuenta la suma total de los residuos sólidos húmedos divididos en la población, y este resultado finalmente se multiplicó por un séptimo, o en pocas palabras fue, por ejemplo, decir en tema de fraccionarios, un séptimo por 38.3, que fue la totalidad, dividido en 6 habitantes, para un total. Por ejemplo, se hace primero la multiplicación según el orden, entonces 38.3 sobre 42, 7 por 6, 42. Luego este resultado se divide y tenemos una producción per cápita de 0.91 kilogramos por persona. Acá en este momento podemos observar el plano del compostador. Se realizó también mediante el archivo AutoCAD. Podemos observar que este compostador pues es un balde un poco grande, considerando de que en mi casa somos bastantes personas. Traté de conseguir el balde lo más grande posible para poder acumular todos los residuos sólidos allí. Es un balde que tiene una medida en su superficie de 34 centímetros, una altura de 30.59 y la superficie de la base, la medida de la base es de 22 centímetros. Es un balde de plástico, y de una vez teniendo en cuenta estas medidas, hallamos los litros que caben en este balde, su capacidad en volumen de litros, ¿sí? En este caso, se tiene que hacer una operación geométrica. Entonces la forma de este balde es catalogada en geometría como un cono truncado. Entonces se tiene que hacer un tipo de operación distinta a la que se hace con un cilindro o con un cono normal, ya que son, por ejemplo, las superficies tienen una medida distinta, el diámetro, la base también tiene otra medida distinta, y la operación en sí, con la fórmula del cono truncado, nos da un resultado de 19.12 litros, que es la capacidad que tiene este recipiente. Bueno, después de haber conseguido el balde
iniciamos con la construcción del compostador casero. Inicialmente tuvimos que hacer los huecos para la aireación de los residuos orgánicos y a su vez se pueda liberar la cantidad de lixiviado para que el residuo finalmente se vaya secando y se vaya descomponiendo. Entonces, pues como podemos observar acá, conseguí una puya de hierro, la puse en el fogón, realicé los huecos, ¿sí? Y después hice el diseño a este recipiente. Diseñé un letrero en blanco donde lo marqué y lo pegué respectivamente al compostador. Bueno, y después se realizó el diseño de la ficha finalmente, que es esta, que es la marca del compostador. El nombre del estudiante, el programa, el SEA al que yo pertenezco, mi grupo y un compostador casero, que es lo que finalmente es esto. Y se trató de ubicar en una zona más o menos con un buen techo para evitar que no caiga ningún tipo de agua en lluvias. Y a su vez se trató de ubicar en un sitio donde estos residuos, por ejemplo el lixiviado, como lo dije anteriormente, se puedan recolectar. Y estos son los datos iniciales que finalmente necesitamos para hallar, por ejemplo, el volumen de los residuos que hay en ese recipiente. Se pesó el compostador con los residuos y el día en el que se iba a realizar la mezcla con los residuos de la siguiente semana, se realizó la altura de esos residuos. 18 centímetros tenían después de una semana de estar en el compostador. Teniendo en cuenta estos datos, con la fórmula del cono truncado, se pudo hallar el volumen de residuos que habían en ese recipiente durante la primera semana, que correspondió a 11.253.18 centímetros cúbicos. Los tipos de materiales orgánicos que inicialmente se echaron al compostador fue material orgánico de la vivienda, como cáscaras de verduras, frutas dañadas, etcétera. Bueno, finalmente agradezco el tiempo prestado y espero haya sido de gran entendimiento mi actividad y bueno, feliz noche.